en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario. Hoy en el Evangelio Jesús inicia su misión en Galilea. Su invitación la dirige también a cada uno de nosotros para seguirlo y así renovar la vida. Respondamos con generosidad a su llamada. Ese tercer domingo del tiempo ordinario, recién finalizadas las fiestas navideñas, en las que hemos podido contemplar el misterio de Dios que se ha hecho carne, celebramos el domingo de la palabra de Dios, al tiempo que llegamos al final de la semana de oración por la unidad de los cristianos. En esta palabra encarnada, en Jesús, el Hijo de María y de José, el Mesías, Hijo de Dios, reconocemos la verdadera gloria de nuestro Creador. El Señor nos convoca a construir fraternidad, empezando por los hermanos cristianos de las diversas confesiones. El Señor nos invita a descubrir que somos familia, invitados a partir el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía en la misma mesa. Dispongámonos a participar en esta celebración de la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de John Carma, Arturo Saucedo, Roberto Mesa, Lucy Bobadilla, el Padre Pedro Ortega, Marta Alicia Gutiérrez, Jorge Huerta Rosas, Esperanza Mena, Catalina González, Fidel Martínez, Antonio Vallardo, Rosy Chirica, José Padilla Hernández, Juan Manuel Gutiérrez Ramírez, Teresa Suárez Arellano, Melody Briones, el Padre José Carlos Mendoza, Natalia Briceño, familia Carrión Esparza, Alejandro Ramírez, Consuelo Rubay, Francisco Guadalupe Moreno, Rosa Guillermina Mireles Cueva. Pedimos por las necesidades de Heréndira Camacho, Blanca Laura Verduzco Ramírez, Cuquita Borrego, Rosa Elena Rivera Mireles, Consuelo Cabral Parra, el Padre Alejandro Branca Palencia, Beatriz Murillo Gladín, el Padre Jesús García Zamora, Gerardo Manuel Parra, Ana Sofía Sosa Branca, familias Orozco Urtiz, Vázquez González, Valadez Suárez, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por las necesidades de Noé Martínez y familia. Pedimos por el eterno descanso de Carmen Vázquez, María de los Ángeles García Huitrón, María Idubina de Rosas Montiel, Alberto Godínez Velasco, Luz Elena Rizzo Torres, Rosa María Legaspi García, Rogelio Vega Martínez, Avisa García Álvarez en Sotrido, por todos los que han fallecido a causa de esta pandemia, por Agustín Huitrón Guerrero en Sotrido, Edmundo Hernández Fará en Sotrido y las ánimas del purgatorio. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos, de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa, el tiempo apremia, por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Conversión es la tarea que recibe el profeta Jonás como mensaje que debe proclamar en Nínive, la gran capital del imperio de Asiria. Una invitación a la conversión, porque Dios no quiere la destrucción del ser humano, quiere que se convierta y que se salve. Aquel pueblo era un pueblo que tenía una conducta desviada. Y aunque no es el pueblo de Israel, Dios se preocupa de ellos. Les envía a un profeta, al profeta Jonás, y nos puede sorprender que está haciendo un profeta de Israel en Asiria, fuera de Israel. Pues esto ya nos habla del amor providente de Dios, que se preocupa de todos los seres humanos, porque todos somos sus hijos. Y le dice a Jonás: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás, como le había mandado el Señor, y se fue a Nínive. Y comenzó a predicar: dentro de 40 días Nínive será destruida. Era una advertencia que invitaba a la conversión, porque en el fondo Dios no quiere la destrucción del hombre, sino que se convierta y que se salve. Aunque esta invitación a la conversión vaya envuelta en palabras amenazantes, en el fondo es el deseo que tiene Dios de salvar a todos los hombres. Dentro de 40 días Nínive será destruida, repetía el profeta. Llegó a oídos del rey y ordenó que todos se vistieran de sayal, el traje de la penitencia, que todos pusieran ceniza en su cabeza, como el signo de la penitencia. Y por eso nos dice la Escritura: los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños, y cuando Dios vio cómo se convertían de su mala vida, porque eso es lo que les salvó,
la conversión. ¿Y qué significa convertirse? Dejar la vida anterior, cambiar de vida. Entonces Dios cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Los ninivitas se convirtieron a Dios y por eso se libraron de la destrucción anunciada por el profeta. La conversión nos alcanza de Dios misericordia, nos alcanza de Dios salvación. Por eso una prioridad de nuestra vida tiene que ser la conversión continua, la conversión constante a Dios, volvernos a Dios de todo corazón. En la segunda lectura escuchamos que San Pablo le dice a los corintios: les quiero decir una cosa, el tiempo apremia. Significa, hay que apresurar nuestra conversión a Dios, hay que apresurar nuestra vivencia diaria del Evangelio, porque el tiempo apremia. Nosotros deberíamos entender esto más en las circunstancias que nos toca vivir, más en las circunstancias en que nos toca vivir. No sabremos si vamos a estar vivos dentro de una semana, o dentro de un mes, o dentro de un año, pero estamos vivos hoy y por eso tenemos que vivir cada día sabiendo que el tiempo apremia, es decir, que el Señor nos está invitando a vivir con fidelidad el tiempo presente. Por eso dice el apóstol San Pablo: conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, conviene que los que sufren vivan como si no sufrieran, conviene que los que están alegres vivan como si no se alegraran, que los que compran vivan como si no compraran, y los que disfrutan del mundo vivan como si no disfrutaran de él. ¿Por qué? Porque este mundo que vemos es pasajero. San Pablo no nos está invitando a desatender nuestras responsabilidades, a hacer a un lado nuestras obligaciones. Nos está invitando a poner la mirada en lo más importante, nuestra meta, el cielo. Tuve la oportunidad de conocer a una familia en la que había una divisa, había como un lema que el padre de familia les había inculcado a todos sus hijos, y aunque ya estaban grandes y casados, lo recordaban y lo tenían muy presente: que todo lo que hagan los lleve al cielo, porque yo quiero que nos reunamos en el cielo. Les decía el papá repetidamente: yo quiero que nos veamos en el cielo. Así que todo lo que hagan, que sea orientado para ganarse el cielo. Ojalá que así viviéramos, porque así nos está pidiendo San Pablo. El tiempo apremia. Vivamos pues preparándonos para el cielo que nos espera. En el Evangelio escuchamos que Jesús inicia su ministerio público. Habíamos oído hace unos domingos que Jesús fue bautizado. Con el bautismo de Jesús se terminó su vida oculta y comenzó la vida pública. Pero Jesús estaba esperando una señal para comenzar su ministerio, y esa señal le vino con la aprehensión de Juan el Bautista. Nos dice el Evangelio: después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Jesús estaba esperando esa señal. Juan el Bautista, el precursor, cumplió su tarea, cumplió su cometido, cumplió su misión y desaparece. Y ahora entra en escena Jesús, el Mesías, el Salvador, y comienza a anunciar el Evangelio de Dios. ¿Y qué decía Jesús? Nos dice el Evangelio de San Marcos. ¿Cuáles fueron las primeras palabras del anuncio de Jesús? Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Cuál es el tiempo que se ha cumplido? El tiempo de gracia, el tiempo de salvación. No es el tiempo que se mide con relojes, en aquel tiempo relojes de arena o relojes de sol. Es el tiempo que se llama tiempo de gracia. En griego, la lengua
en la que fue escrito el Evangelio, hay dos formas de nombrar el tiempo. Cronos, que se refiere al tiempo inexorable, al que pasa segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora. O Kairos. Kairos es el modo de denominar el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación. Y Jesús dice, se ha cumplido el tiempo, es decir, ha llegado el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación. El reino de Dios ya está cerca, dice Jesús. Bueno, algunos dicen que sería mejor traducir, el reino de Dios se ha acercado, efectivamente, porque el reino de Dios no es algo, es alguien. El reino de Dios es una persona, es Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando nos habla de su reino? Porque el reino de Dios es un proyecto, claro, un proyecto que Jesús encarna, un proyecto de fraternidad, un proyecto de solidaridad, un proyecto de ayuda mutua, un proyecto de hermandad, un proyecto de misericordia que tiene Dios para toda la humanidad. Quiere que vivamos como lo que somos, hijos del mismo Padre y hermanos entre nosotros. Quiere que nos tratemos como miembros de una misma familia, con cariño, con respeto, que nos preocupemos unos por otros. El reino de Dios no es solo un sueño, no es una utopía. El reino de Dios es una tarea, es una misión, es un proyecto que Dios tiene para la humanidad y que ha comenzado en Jesucristo, que Él comenzó a instaurar con sus palabras y con sus acciones, y que en la medida en que imitemos a Jesús vamos a poder llevar a cabo este proyecto de Dios, este sueño que Dios tiene, como dice el Papa Francisco, el reino. Conviértanse. La primera exigencia de quien acepta el reino de Dios en su vida, de quien acepta esta llamada a aceptar el reino de Dios en su vida, es convertirse. ¿Y qué significa convertirse? Cambiar de vida. No podemos aceptar el reino de Dios y seguir viviendo igual. No podemos seguir siendo iguales. Tenemos que vivir de forma distinta, criterios distintos, nuevos dados por el Evangelio, formas de pensar nuevas, dadas por el Evangelio, valores nuevos, dictados por el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio, dice Jesús. Evangelio es una palabra que significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La más grande buena noticia que jamás hayamos recibido es Jesucristo, muerto y resucitado. El Hijo de Dios que se hizo hombre para que nuestra condición humana fuera transformada para bien, porque Dios, cuando irrumpe en la vida de los hombres, la transforma para bien, para mejorar. Y luego nos dice el evangelista San Marcos lo que implica dejar que el reino de Dios irrumpa en nuestra vida. La vida cristiana es seguimiento. Por eso inmediatamente después nos cuenta el llamado que Jesús hace a sus primeros discípulos. Cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, los llamó y ellos, dejando las redes, se fueron con Jesús. El cristianismo no es ante todo una doctrina, no es ante todo una teoría a la cual nos debemos adherir. El cristianismo es un movimiento vital, es una adhesión personal. Nos ponemos en camino detrás de alguien, porque el seguimiento no es de algo, no es de una causa, no es de una doctrina. El seguimiento es de alguien, de una persona que le da sentido a nuestra existencia. Seguimiento de Jesús. Síganme y los haré pescadores de hombres. Y los discípulos, los primeros llamados, dejando todo, lo siguieron. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús?
¿Estamos dispuestos a dejar nuestras redes, nuestras barcas, aquellas cosas a las que nos hemos acostumbrado y que tal vez pueden ser legítimas? Pero el Señor nos pide sacrificarlo todo para seguirlo con fidelidad. La llamada es suya y la respuesta es nuestra. El Señor toma la iniciativa y nos invita a todos los cristianos a seguirlo. No es solo la llamada para los que van a ser sacerdotes o para las que van a ser religiosas. La llamada es para todo cristiano. A partir de nuestro bautismo y a lo largo de nuestra vida vamos siendo conscientes de esa llamada a la que tenemos que dar respuesta, generosa, perseverante, alegre, comprometida. La respuesta que el Señor espera de nosotros, con la que demos testimonio de que le pertenecemos, de que somos seguidores suyos. Hoy estamos celebrando el Domingo de la Palabra de Dios. El 30 de septiembre del año 2019, en la fiesta de San Jerónimo, el Papa Francisco publicó una carta apostólica con el título Aperuit Illis, que significa les abrió el entendimiento. Se refiere a aquella escena de los discípulos de Maús, cuando Jesús les abrió el entendimiento y comprendieron la Escritura y entendieron que se refería a Jesús. Con aquella carta el Papa instituyó el tercer domingo del tiempo ordinario, en el que nos encontramos, como Domingo de la Palabra de Dios. ¿Y qué es lo que proponía el Papa? El Papa quería que este domingo fuera una ocasión excelente para profundizar en la centralidad de la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia y en la vida de cada cristiano. Tristemente, decía el cardenal arzobispo primado de Portugal esta semana, que muchos católicos son analfabetas de la Biblia, no conocen la Escritura, lamentablemente no conocen la palabra de Dios, y lo que es peor, ni les interesa, no les interesa conocerla. Qué lamentable que seamos analfabetas de la palabra de Dios. El cristiano tiene dos alimentos. Cuando viene la Eucaristía, incluso visualmente lo entiende, porque tenemos el altar de la palabra, que es el ambón, y también tenemos la mesa de la Eucaristía, que es el altar donde se ofrece el sacrificio. Nos alimentamos de la palabra de Dios y nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Son dos alimentos que necesitamos. No podemos despreciar uno para quedarnos con otro. Necesitamos de ambos. Por eso el Papa nos invita a considerar la centralidad de la Escritura. Hemos entronizado aquí la Sagrada Escritura junto al ambón, que es el lugar del alimento de la palabra, para que comprendamos que necesitamos de la Sagrada Escritura. Hoy dijo el Papa en Ciudad del Vaticano: hay que apagar la televisión, hay que apagar la computadora, hay que apagar el celular y hay que abrir la Biblia. Nos haría mucho bien hacerlo, con frecuencia. Es más cómodo ver la televisión, es más cómodo ver la computadora o el celular, porque ahí todo lo encontramos hecho. Pero la palabra de Dios es un tesoro que cuando lo abrimos, no solamente nos alimenta, nos ilumina, nos guía, nos orienta, nos aconseja, nos reprende, nos corrige, nos va ayudando a crecer, a santificarnos. Por eso qué importante es tener presente esta invitación que nos hace la Iglesia a través del Santo Padre a vivir el Domingo de la Palabra. El año pasado, otra vez de la mano de San Jerónimo, porque se cumplieron 1600 años de su muerte en Belén, el Papa Francisco nos dirigió una nueva carta apostólica y nos recordó el legado, la herencia que nos dejó San Jerónimo, que era un gran amante de la Sagrada Escritura. Y el Papa nos decía, San Jerónimo tenía una gran estima por la Sagrada Escritura, un amor vivo y suave por la palabra de Dios escrita.
Este domingo de la palabra de Dios debemos animarnos a sentir el mismo afecto por las Sagradas Escrituras como el que tuvo San Jerónimo. Y así nos ponemos a la escucha de la palabra para encontrarnos con Dios y abrirnos a su voluntad. Cada vez que se proclama una lectura, aquí en la celebración es Dios que nos está hablando. Cada vez que el sacerdote nos explica las Escrituras, es Dios que nos está diciendo lo que tenemos que hacer para poner en práctica su palabra. Este domingo en el que subrayamos la centralidad de la palabra de Dios coincide con el fin de la semana de oración por la unidad de los cristianos. El Papa nos recuerda que la escucha de la palabra, de la misma palabra de Dios, puede ayudarnos a encontrar caminos que nos acerquen más a la unidad tan añorada y tan deseada por Jesús. Porque también los cristianos de otras confesiones tienen grande amor por la palabra de Dios. Mientras más estudiemos la palabra de Dios, más encontraremos caminos para la unidad. También nos recuerda el Papa que compartimos con el pueblo judío una parte importante de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, que es para ellos la Biblia. Y esto nos debe animar a redescubrir, pues, nuestras raíces comunes. Pidámosle al Señor, pues, que todo este mensaje que nos ofrece la palabra de Dios y la celebración de este domingo nos ayude a nuestra vida cristiana, nos ayude a vivir con más generosidad nuestra fe y con más entrega nuestro discipulado diario, es decir, nuestro seguimiento de Jesús que debemos realizar cotidianamente. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos envió a su Hijo al mundo como buena noticia, y respondamos a cada petición diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por todos los que en la Iglesia tienen el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que sepan actualizarla con creatividad, la hagan resonar con fuerza y la compartan con alegría, iluminando la vida de los creyentes. Oremos: escúchanos, Padre. Por nuestra comunidad, llamada a vivir de la escucha de la palabra, para que sepamos crear ambientes adecuados en los que se produzca el diálogo con Dios a través de su palabra. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los que andan desorientados en el camino de la vida y no conocen la buena nueva de Jesús, para que lleguen a descubrir la noticia, a descubrir la luz que solo la palabra de Dios puede dar. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia diocesana y por nuestra comunidad parroquial, para que animemos e iluminemos todos los trabajos pastorales con la luz del Evangelio y fiados en la fuerza de la palabra, hagamos presente el Evangelio en todos los ámbitos de nuestra vida. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los que cada domingo participamos de la Eucaristía, el pan de la palabra y el pan de la vida, para que saciada nuestra hambre y nuestra sed de plenitud, seamos testigos de la alegría del Evangelio. Oremos. Señor Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestro corazón y las súplicas de nuestros labios. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos.
hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres y la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres creados para la gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es para nosotros signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. Antes de terminar la celebración, voy a pasar unos avisos. Y antes de pasar los avisos, pues invito a todos los que nos siguen por las redes sociales a decir la comunión espiritual, ya que no pueden recibir al Señor sacramentalmente, que lo reciban espiritualmente en este momento. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí.
mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en esos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Durante el mes de enero y también en comienzos del mes de febrero, seguimos recibiendo la colecta anual de la Cooperación Diocesana, también conocida como diezmo. Hemos dejado sobres en la notaría y en la mesita del centro para que de ahí tomen los que necesiten, quienes aún no lo tuvieran. En los sobres se indica cómo cooperar. Pueden llevarse su sobre y entregarlo cuando lo tengan listo. Seguimos recibiendo donativos de ropa para los más necesitados. Pueden traer ropa nueva o usada, pero en buen estado y limpia. Pueden traer sus donativos a la notaría, en horario de oficina o a la sacristía. Ya muchas personas han donado y hemos hecho llegar oportunamente sus donativos. Que Dios les premie su caridad. Esta semana, del 25 al 31 de enero, la notaría abrirá de lunes a viernes de 5 a 7 y media de la tarde y el sábado de 10 y media a 1 de la tarde, para que lo tengan en cuenta. También esta semana, del 25 al 31 de enero, las celebraciones continúan siendo sin fieles, según lo ha dispuesto la autoridad. La misa se transmite en vivo por Facebook de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábado a las 7 y media y domingo a las 12 del mediodía y a las 7 y media de la tarde. Les invitamos a seguir la transmisión. También para quienes no puedan ver la celebración en vivo, pueden ver la celebración que queda grabada tanto en el canal de YouTube San Jorge Mártir como en la página de Facebook Parroquia San Jorge Mártir, para que puedan verla a otra hora del día. El templo en estos días se está abriendo para la oración personal de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía y de las 5 de la tarde a las 7 de la noche. Debido a la inseguridad y a los varios robos sufridos en la capilla de adoración perpetua y para controlar el acceso solo a quien quiera entrar en la capilla para orar, se mandó a instalar una chapa electrónica de combinación numérica. Ya está funcionando. Quienes deseen obtener la clave para ingresar deben pasar a la notaría en horario de oficina, identificarse con identificación con foto y dar unos datos básicos, nombre, domicilio y teléfono, para que sepamos quién ingresa a la capilla. Esta medida se tomó para seguridad de quienes ingresen a la capilla a hacer oración. Esperamos su comprensión y apoyo. A los alumnos de la escuela bíblica les informamos que las clases de Biblia se reiniciarán el martes 2 de febrero a las 7 de la tarde, para que lo tengan en cuenta. Esta semana del 18 al 25 de enero estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Como ya decíamos, los invitamos pues a pedir por la unidad de todos los que creemos en Cristo. Oremos de pie. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Dios está aquí.